por arrancar. Vale. Ahí está. Bueno, ¿Ahí está? bueno, ahí está, sí. Bueno, Bueno, me presento, soy Sabi, compañera de Surencico. Bueno, estoy en segundo año, cursé la materia hace muy poquito. Y bueno, nada, desde Sur siempre realizamos grupos de estudio porque nos parece una política muy fundamental de permanencia estudiantil. Entendemos que todos y todas las estudiantes tenemos que tener acceder a una educación de, gratuita básicamente, así que bueno, por eso siempre les brindamos estos espacios a ustedes para que puedan afianzar los contenidos y llegar bien preparados para ese parcial. Agradecerle siempre a Lu también por estar dispuesta, que es ayudante de cátedra, por estar dispuesta a sumarse siempre a estos repasos y bueno, obviamente como dijo Lu al principio, cada duda que tengan pueden abrir el micrófono o preguntar por el chat. Ahora sí te dejo, Lu, todo tuyo. bueno, dale, muchas gracias, Abby. Gracias por el espacio. Y bueno, yo no prendo la cama porque se me apaga todo. Pero bueno, vamos a empezar. Quiero lo primero que siempre les digo de revisar a la hora de ir a trabajar con un evaluativo es saber qué unidades me van a evaluar, ¿sí? Entonces, en este segundo parcial los profesores han dicho que van a tomar la unidad de neuroendocrino, sistema reproductor y conducta sexual humana y el tema de embriología. Son temas muy, muy largos, pero que a su vez se entrelazan entre sí. ¿Qué es lo más importante del sistema neuroendocrino? Primero es leer el título. Eso siempre va a ser lo más importante, porque es lo que les va a ir guiando de qué es lo que pueden encontrar en el examen, ¿sí? Entonces, ¿qué me van a tomar? ¿Qué me están dando en este capítulo? Generalidades. Función. ¿Por qué la función? Porque es la base de las emociones, algo relevante a la carrera que estamos cursando. Estructuras nerviosas y periféricas, la hipófisis. Si ustedes se están preguntando, ¿la hipófisis es una glándula importante? Sí, te lo están poniendo ya desde el inicio. El eje hipotálamo hipofisiario. ¿Sí? Si ya te están diciendo que es un eje, hay dos estructuras que son muy importantes, el hipotálamo y la hipófisis. La glándula tiroides, las suprarrenales, las gónadas y la pineal. Si bien hay muchas más glándulas, en la cátedra te van a tomar estas, ¿sí? Bien, primero tenemos que saber qué es un sistema endocrino. El sistema endocrino es el que tiene la capacidad para producir y secretar sustancias químicas. ¿Sí? No, son las que van trabajando con sustancias químicas y estas sustancias me van a modificar de alguna manera toda, no solamente la conducta, sino también todos mis circuitos que tengo, ¿sí? Toda mi fisiología. ¿Qué son esas sustancias químicas? Son las que se denominan hormonas. Pueden haber preguntas que le digan, ¿qué es una hormona? Ok, es una sustancia química, es una molécula, ¿cómo están clasificadas esas hormonas? Pueden ser esteroides, aminas, polipéptidos o glucoproteínas, que eso ustedes ya lo han visto en las unidades anteriores. No sé si se acuerdan cuando vieron composición química. Bien, las hormonas, también las van a encontrar con dos tipos de nombres, tróficas o trópicas, ¿sí? Que son las que actúan sobre un tipo de glándula que se denomina glándula endocrina. ¿Cuál es la función del sistema endocrino? Entonces, el sistema endocrino solo es el mantenimiento del medio interno, almacenamiento de la energía, me va a trabajar en el crecimiento y en el desarrollo, en la reproducción sexual, obviamente muy importante con las otras unidades, ¿sí? También en la parte de la fecundación y en el sustento fetal y del recién nacido. Después tengo al sistema nervioso. ¿Qué es lo importante del sistema nervioso? Saber que me va a transmitir señales eléctricas y no solamente son solamente eléctricas, sino también que van a relacionarse con las hormonas, ¿sí? Entonces, este conjunto
que van a trabajar el sistema nervioso y el sistema endocrino es lo que nosotros vamos a ver como neuroendocrino, es decir, sumamente relacionado. Obviamente cada sistema puede trabajar por su parte, ¿sí? De manera individual, puede trabajar de manera individual, pero nosotros vamos a ver el trabajo en conjunto que hacen ellos dos. ¿Qué es lo más importante entre los dos? Saber distinguir las diferencias y las similitudes que tienen, ¿sí? En el sistema nervioso yo tengo una conducción que es rápida, es coordinada y breve, mientras que en el sistema endocrino yo tengo una respuesta que me dura más, pero a su vez es más lenta de producirse, ¿sí? Los mensajeros, es decir, los estímulos viajan por cortas distancias en el sistema nervioso, mientras que en el endocrino viajan largas distancias. Imagínense en que van desde el cerebro hasta el páncreas. Es una larga distancia para una hormona, ¿sí? Después, en el sistema nervioso yo voy a trabajar con un mensajero químico que es el neurotransmisor, pero en el endocrino es la hormona. Sin embargo, entre los dos lo que tienen en conjunto es que ambos interactúan con receptores, responden a estímulos químicos y después necesitan degradarse a la hora de actuar. Tienen que aprender a reconocer cuáles son las glándulas que se encuentran en el cuerpo. Por las dudas se les ocurra poner una imagen de ¿y esta glándula cuál es? ¿Sí? Tienen que saber reconocer cuáles son las glándulas que tenemos en el cuerpo y qué tipo de glándulas tenemos, porque no todas las glándulas son iguales. Entonces, de acuerdo a su función, nosotros vamos a tener glándulas exócrinas y glándulas endócrinas. Y a su vez tenemos algunas glándulas que van a tener las dos funciones. ¿Cuáles son las exócrinas? Son las que tienen un conductor pequeño y en el cual sus secreciones no son sustancias químicas que me van a modificar a mí algo en el cuerpo adentro, sino que se van a ir al exterior. Como por ejemplo, las glándulas lagrimales, ¿sí? Yo largo la lágrima, pero no me modifiquen nada adentro, no es una sustancia que me vaya a modificar algo. Por eso es exócrino, algo que sale, ¿sí? Algo. Mientras que las endocrinas no tienen un conducto y esas sustancias que van a secretar lo van a hacer a través del torrente sanguíneo, ¿sí? O en líquidos extracelulares. Esos van a circular y van a producir cambios significativos en el cuerpo. Es muy probable que les pregunten cuáles son las glándulas endocrinas, les den opciones, cuál es una glándula endocrina o cuál es una glándula exócrina, qué tipo de secreción tiene, saber reconocer la función, que significa algo endocrino y algo exócrino. Obviamente las glándulas mixtas son las que tienen células que van a trabajar de las dos formas, ¿sí? Vamos a ver, bueno, saber cuáles son las glándulas endocrinas, cuáles son las glándulas exócrinas, pero sería la generalidad, estamos hablando de la generalidad. Después, algo muy importante a la hora de hablar del sistema neuroendocrino es cómo se retroalimenta. Y esto es una pregunta que ha sido en un examen parcial y en un examen final. ¿Cómo es el sistema de retroalimentación? En el sistema de retroalimentación yo tengo de dos tipos. Una retroalimentación negativa, que sería la viable para el cuerpo, y una retroalimentación positiva que trabaja en ciertas ocasiones. No es la viable. ¿Cuál es la viable? La negativa. Siempre acuérdense de eso. ¿Cómo es que trabaja? Yo recibo un estímulo y necesito provocar una respuesta, ¿sí? Entonces, tengo ese estímulo, necesito provocar una respuesta, yo provoco esa respuesta y una vez que yo obtengo lo que necesitaba, necesito cortar esa respuesta, porque yo ya obtuve lo que tenía. Eso es una retroalimentación negativa. Cuando yo corto una respuesta, porque yo ya obtuve lo que necesitaba, entonces mando una señal de que se corte todo el sistema, como un sistema de mando. ¿Sí? Yo tengo un estímulo, por ejemplo, se me baja el azúcar, el estímulo pasa, ya lo vamos a ver mejor,
pasa al hipotálamo, del hipotálamo a la hipófisis, de la hipófisis va al páncreas, ¿sí? Entonces, bien, yo compenso esa baja de glucosa, compenso esa baja de glucosa. Una vez que yo ya tengo el valor necesario de la glucosa, esa misma glándula le va a mandar una señal al hipotálamo para que me corte la estimulación de esa respuesta, ¿sí? Entonces se va a ir cortando toda la cadena de mando para no producir más la hormona que yo necesito. Y esto pasa en todos los sistemas, ¿sí? Esa es la retroalimentación negativa. ¿Qué pasa con la positiva? Es que cuando yo tengo un estímulo y necesito una respuesta, una vez que yo ya obtuve lo que necesitaba, se sigue produciendo más, ¿sí? Entonces mi respuesta lo que hace es provocar el estímulo, seguir produciendo ese estímulo, ¿sí? No tengo ese stop que necesito yo realmente para cortar con toda la cadena de mando. ¿Cuándo pasa esto? Suele pasar en el parto y en el típico ejemplo que siempre está en todos los exámenes es en la lactancia materna. Cuando el bebé succiona la mama glandular, se produce un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? La succión. Y esa succión va al hipotálamo. El hipotálamo se estimula, sale una sustancia estimuladora hacia la hipófisis. De la hipófisis sale otra hormona que va a la glándula y me produce la secreción de la leche. Y la oxitocina produce la secreción de la leche. Mientras más estímulo sea la succión, más hormona va a producir la secreción de la leche, ¿sí? Solamente es en algunos casos, no es siempre. La viable es la retroalimentación negativa, donde yo recibo mi respuesta y ya está, punto, corto con el estímulo. Mientras que la positiva, yo recibo un estímulo y sigo saliendo, sigo sacando, y eso puede causarme una hipofunción o una hiperfunción, ¿sí? ¿Ven? Acá lo que les decía. Yo recibo un estímulo, que son las vías aferentes, que eran más o menos los que ustedes están viendo. Recibo un estímulo. ¿A dónde voy? ¿A dónde recibo todos esos estímulos? En el hipotálamo. El hipotálamo es un espacio lleno de neuronas. Entonces yo voy a recibir en ese espacio todos los estímulos. Los voy a procesar ahí. Entonces el hipotálamo va a empezar a discriminar todo lo que está recibiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué salen? Salen las hormonas estimuladoras, ¿sí? Las liberadas. Después, del hipotálamo pasa a la hipófisis. De la hipófisis yo voy a ir discriminando a ver a dónde necesito, qué región es la que yo estoy recibiendo del hipotálamo las sustancias. Y desde la hipófisis voy a la glándula periférica, la glándula que yo necesito ir, en este caso la glándula mamaria, por ejemplo, o el páncreas, o la glándula tiroidea, ¿sí? De la hipófisis se va a ir yendo a donde yo necesito. Todo lo que ustedes vean en un gráfico con, no sé si se ve ahí el cursor, pero con el signo menos, quiere decir de que es una retroalimentación negativa, ¿sí? Por ejemplo, si yo en una glándula periférica, yo necesito cortar con el estímulo, ¿sí? Ya tuve suficiente glándula tiroides, por ejemplo, la T4, ya tuve suficiente hormona de la T4, yo necesito decirle al hipotálamo o a la hipófisis que ya no me mande más el estímulo para que yo libere la hormona T4, ¿sí? Si eso funciona mal, se va a seguir produciendo la hormona T4. ¿Sí? Y eso de ahí van a derivar los trastornos. Y si yo tengo demasiado inhibido todo, no voy a tener la suficiente cantidad que necesito, porque el cuerpo tiene las cantidades requeridas, son miligramos de hormona, porque una pequeña proporción tiene una función enorme, afecta mucho.
¿Ven? Acá en estos eran los ejemplos que yo le daba. Yo recibo el estímulo, por ejemplo, tengo la glucemia baja. ¿A dónde voy? Me voy al hipotálamo. Del hipotálamo paso a la hipófisis y ahí produzco una secreción para la respuesta que necesito y que va a pasar a los vasos sanguíneos para ¿qué? Para dirigirse a la glándula diana. ¿Sí? Y esa glándula diana es la que me va a provocar la secreción de las hormonas que yo necesito para tener una determinada respuesta. La de la oxitocina, que es en el periodo de lactancia, es el ejemplo más típico que les van a tomar en el examen. Bueno, ¿cómo agarrar para ir estudiando esto de las hormonas? Es ir agarrando cada glándula y ver qué secreta y cuál es su función. Eso es lo más importante. ¿Qué secreta y cuál es su función? En el hipotálamo yo tengo que tiene una regulación neuroendocrina, una regulación autónoma, también me regula la conducta, va a trabajar en la conducta sexual y va a trabajar en los ritmos biológicos, estimulando las glándulas que trabajan con los ritmos circadianos y también en la homeostasis del cuerpo. Esas son las funciones del hipotálamo. Vamos con la hipófisis. Vamos a ir rápido porque son muchos. En la glándula hipófisis, ustedes, en esta glándula tienen que saber que tienen dos lóbulos, ¿sí? Tienen distintas funciones porque su origen embriológico son diferentes. Entonces, tienen un lóbulo anterior, que también se denomina adenohipófisis, y es el lóbulo que se encarga de producir y liberarme hormonas que van a actuar sobre otra glándula blanca. ¿Sí? Que cada glándula va a trabajar con sus propias hormonas. Y después tienen el lóbulo posterior o neurohipófisis, que son las neurohormonas peptídicas. Si ya les están diciendo que es neurohipófisis, ya saben que son neurohormonas. Y usualmente suelen ser dos. ¿Cómo lo van a trabajar a esto? A través de las siglas, porque es muy probable que en los exámenes les tomen desde las siglas. Entonces, del hipotálamo yo sé de qué voy a trabajar. Estamos viendo solamente con las hipófisis, ¿sí? Entonces, del hipotálamo va a salir las sustancias liberadoras. Hipotálamo a la hipófisis son las liberadoras. Y de la hipófisis a las glándulas dianas son las estimuladoras. ¿Por qué les hago esa referencia? Por el tema de la sigla. Cuando ustedes vean una sigla con R, las siglas están en inglés. La R significa release, que es liberadora, o las inhibidoras. Pueden trabajar las dos, salen los dos tipos, las liberadoras y las inhibidoras salen del hipotálamo a la hipófisis, a los distintos lóbulos, pero son las que se van del hipotálamo a la hipófisis. Son las R's y las I, ¿sí? Y de la hipófisis van a salir las que tienen las S, que son las estimuladoras. Obviamente hay algunas siglas que no tienen las S, pero para poder identificarlas están con esas siglas, ¿sí? Entonces, las liberadoras y las inhibidoras, yo ya sé que van del hipotálamo a la hipófisis. Y las estimuladoras, yo ya sé que van de la hipófisis a la glándula que yo necesito, la glándula blanca. Bien. Vamos con el eje hipotálamo hipofisario. Cuando en el libro ustedes vean un eje, se refieren al circuito, el circuito que va solamente del hipotálamo a la hipófisis, nada más. ¿Sí? Ahí pueden ver más o menos cómo es el espacio donde está en el hipotálamo y abajo cómo está la hipófisis. Es muy pequeñito. ¿Ven? Que era más o menos lo que les decía recién. Las neurohormonas producidas por el hipotálamo son las liberadoras y las inhibidoras. Es importante que aprendan a reconocer las siglas por las dudas, que salga a ustedes en una pregunta, bien,
¿qué, qué hormona es la GRH? Póngase, ¿sí? O le dicen, tal hormona salió de tal lado, de qué hormona estamos hablando, y solamente las opciones tienen las siglas, entonces es necesario que ustedes aprendan a reconocer. Pero las del hipotálamo son fáciles de reconocer porque yo ya sé que tienen una R y una E. ¿Ven? Bien, vamos con el otro eje. El eje hipotálamo-hipófiso tiroideo. ¿Qué les está diciendo ahí? Que es un circuito que va del hipotálamo a la hipófisis a la glándula tiroides. Es muy importante la glándula tiroides porque trabaja mucho con el metabolismo del cuerpo y suelen ser, los trastornos de la glándula hipófisis suelen ser los más conocidos. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar. O sea, acá se trabaja con la respuesta que yo tengo desde la glándula tiroides, desde el hipotálamo, que van a pasar por el lóbulo anterior y después se van a dirigir a estimularme a la hormona tiroidea. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo importante acá? Saber que las hormonas tiroideas me van a estimular síntesis de proteínas y, bueno, van a afectarme el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos, es lo que interviene en el desarrollo del crecimiento, eh, trabaja en la función reproductiva, me regula la temperatura corporal, también en el control de la frecuencia cardíaca, tiene muchas funciones la glándula tiroides. ¿Dónde la encontramos? En el cuello. ¿Vieron cuando ustedes se tocan el cuello? Los hombres, por ejemplo, tienen la nuez de Adán, bueno, estaría en esa altura un poquito más abajo. ¿Sí? A las mujeres es menos prominente el cartílago tiroideo, pero a esa altura es donde se encuentra la glándula tiroides. Es muy, muy pequeña, sin embargo, tiene las hormonas T3 y T4, que es la triotironina y la tetroyotirosina, que tienen que saber cuál es el nombre, porque pueden decir T3 y T4 son las de las tiroides. Acá vamos a ver la regulación, ¿sí? de la hormona, es la regulación, la retroalimentación negativa. ¿Qué pasa? Cuando me falla algunos de estos tipos de regulaciones, cuando se produce el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Y el hipotiroidismo es cuando es baja, hay una hiposecreción, y el hipertiroidismo hay una hipersecreción de la hormona. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque hay una falla en esta retroalimentación que estuvimos hablando, ¿sí? Entonces yo tengo del hipotálamo, tengo la estimulante, sale la estimulante a la hipófisis anterior, de la hipófisis anterior sale la estimulante, dije estimulante, la release, y la estimulante sale de la hipófisis anterior que va a la tiroides. De acuerdo a los requerimientos del cuerpo me va a liberar la T3 y la T4, ¿sí? Pero así es el sistema de retroalimentación de ese eje. Es un circuito, como van a ver. Siempre empieza por el hipotálamo. No todas las glándulas empiezan del hipotálamo, pero la mayoría, el 90% de los que ustedes tienen que estudiar, siempre empiezan por el hipotálamo y de ahí sale la liberadora. Va a la hipófisis anterior, sale la estimuladora y voy a mi glándula diana para que me libere las hormonas que yo necesito. Después, tengo el eje hipotálamo-hipófiso somatotrófico. Es un eje que solamente queda ahí, que está relacionado con la hormona de crecimiento, ¿sí? ¿A qué se refiere este? Que es solamente entre el hipotálamo y la hipófisis, pero que va a estar regulada por la hormona de crecimiento. ¿Qué es lo más importante que tienen que saber? ¿Cuáles son las funciones de la hormona de crecimiento? Porque necesito conocer los trastornos que se producen debido a esta hormona, ¿sí? En esta hormona, un exceso de producción de esta hormona tiene en los niños, se llama gigantismo, en los niños, mientras que en los adultos se denomina acromegalia. Es muy probable que les hagan una pregunta en el enunciado que les den
que les diga, en los niños, ¿cómo se denomina la hiperfunción? La hipersecreción de la hormona liberadora de crecimiento o de la hormona de crecimiento sola, ¿sí? Entonces, si les sale acromegalia, por más de que sea correcto, porque es una hipersecreción, tienen que saber reconocer que no es correcta porque en los adultos es la acromegalia. Mientras que en la hipofunción, para todo, bueno, para los adultos no hay un nombre específico, pero para los niños se denomina enanismo hipofisal. ¿Por qué les digo esto? Porque hubo una pregunta en los trabajos prácticos de aprender a diferenciar qué trastornos correspondían a una hipersecreción y a una hiposecreción. Bueno, después tengo el eje hipotalámico hipófiso adrenal. ¿A qué se refiere esto? Vamos de vuelta, como es un eje, es un circuito. Va desde el hipotálamo a la hipófisis y a la médula suprarrenal. ¿Sí? Cuando dice adrenal, me refiero a la médula suprarrenal. ¿Sí? Por ahí a veces lo van a encontrar como el eje HHA, que es un sistema de interacciones, bueno, en donde la glándula adrenal o suprarrenal van a estimularme la secreción de las hormonas de acuerdo a las funciones. ¿Dónde se encuentra esta glándula? Es como un gorrito que está arriba de los riñones. ¿Sí? Arriba de los riñones, y va a presentarme dos zonas. Una zona que es la corteza, la corteza igual Lu, se está cortando demasiado. Espera. ¿Están escuchando bien todos los demás? Ahí se escucha mejor. Sí, ahora sí. Ahora sí, recién se estaba cortando. Sí. Ah, bueno. Avisen o levanten la mano cuando se corte algo, porque no, para mí sigo igual yo. Pero ustedes avisen. No vaya a pasar como la otra vez. Bueno, ¿dónde quedamos? Quedamos en las hormonas que producía la corteza. Entonces, tienen que aprender a diferenciar. La corteza me secreta los corticoides. Dentro de los corticoides tengo tres tipos: los mineralocorticoides, los glucocorticoides, el cual más importante es el cortisol, y las esteroides sexuales. Mientras que en la médula tengo las hormonas catecolaminas, que son la adrenalina o epinefrina y la noradrenalina o norepinefrina. Es posible que estén cualquiera de las nomenclaturas, como epinefrina o como adrenalina. Tienen que aprender a reconocer que se trata de la misma hormona, pero con distinto nombre, ¿sí? Es la misma. Y estas van a complementarme el sistema nervioso en la reacción de lucha o huida. Esas sí suelen ser preguntas de qué tipo de hormona es la que trabaja en la lucha huida, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Por qué? Porque estas hormonas hacen que haya un aumento de gasto en la frecuencia cardíaca, me dilata los vasos sanguíneos, me sube el estado de alerta mental, me despierta la frecuencia respiratoria, también el índice metabólico aumenta todo eso. Entonces esas son las hormonas que van a trabajar en la médula, ¿sí? Una de las importantes acá es el cortisol, que es algo que suelen nombrarlo, porque es el que se incrementa de forma notable en las situaciones de estrés, en situaciones de inmunosupresión.
ese es cuando se aumenta la secreción del cortisol. Una hipersecreción, es decir, la baja secreción del cortisol, suelen denominarse como la enfermedad de Addison o el síndrome de Cushing, que es probable que lo hayan nombrado, pero ese es cuando hay bajo cortisol. Eso no es tan importante que lo sepan, pero sí es bueno que lo aprendan a reconocer, que hay trastornos por la hipersecreción del cortisol, donde yo tengo el estrés y inmunosupresión, y en la hiposecreción, que obviamente seguro que lo habrán oído nombrar mucho al cortisol. Y después tienen un eje muy importante que lo van a ver en aparato reproductor, que es el de las gónadas. Otra vez, es un circuito, el circuito del hipotálamo, la hipófisis, y van a las gónadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hipotálamo me va a secretar la hormona liberadora de gonadotropinas, va a llegar a la hipófisis, me va a estimular la gonadotropina, que puede ser la folícula estimulante y la luteinizante, y esas se van a dirigir tanto a los testículos como a los ovarios y me van a producir una reacción, la reacción que yo necesito que recibí en el estímulo de ese hipotálamo. Acá tienen, a grosso modo, más o menos de cómo sería la regulación tanto femenina como masculina. ¿Por qué les digo a grosso modo? Porque esto se ve con más detalle en el ciclo uterino y en el ciclo del hombre, pero en especial en el ciclo uterino. Ustedes van a ver ahí que la regulación femenina es mucho más compleja que la masculina, debido a que se mueve de formas diferentes de acuerdo al ciclo que esté atravesando la mujer, ¿sí? Eso es un interjuego de hormonas. En los hombres es más o menos constante, mientras que, bueno, en las mujeres tiene esas variaciones cíclicas que tienen que aprender a reconocer. Y vamos con la glándula pineal. La glándula pineal no se confundan con la hipófisis, siempre se la confunden con la hipófisis, y es epífisis. Es la misma glándula. Pineal o epífisis es la misma glándula. ¿Qué es lo más importante de esta misma glándula? Que es la que me regula los ritmos circadianos, ¿sí? Entonces, yo sé que las células de esta glándula son los pinealocitos, que me van a secretar una determinada hormona y va a trabajar en donde, en los ritmos circadianos. Es la que me produce sueño, la que yo necesito saber de que me voy a despertar, ese tipo de ritmo, ¿sí? Obviamente, tienen que saber, suelen haber preguntas de cuándo aumenta su secreción y cuándo disminuye. Obviamente aumenta cuando está todo oscuro, disminuye cuando hay luz, y estas se van a ir reduciendo cada vez su secreción a medida que vamos avanzando con la edad. No hay tantas preguntas en esta, más que qué tipo de hormona es, en qué momento de la vida trabaja esta hormona y cómo se denominan sus células, ¿sí? Bueno, ahí sabemos que la producción y la liberación, bueno, de la hormona melatonina se va a relacionar con la transformación de un impulso nervioso para un tipo endocrino. Es por eso que se denominan como transductoras neuroendocrinas. En realidad serían las células. Las células son transductoras, porque yo recibo el estímulo lumínico, entonces lo termino traduciendo en un impulso nervioso a uno químico. Esa es la importancia de los pinealocitos. Eso es lo más importante en el sistema neuroendocrino. Voy a fijar, no sé si tienen alguna duda. ¿Qué es lo más importante? O sea, como para hacer un breve resumen de este capítulo, es
saber la retroalimentación, cuál es la viable y la negativa, saber cómo funciona cada tipo de retroalimentación y cómo son los ejes. Los ejes nosotros sabemos de que es un circuito que empieza siempre arriba. ¿Arriba dónde? En el hipotálamo. No sería correctamente bien dicho hipotálamo, sino que yo recibo un estímulo que lo va a traducir ese hipotálamo y va a mandar ahí las liberadoras o las R's que va a ir a la hipófisis, de ahí salen las estimuladoras en la glándula que yo necesito y la glándula va a producir sus propias hormonas. Esa es como una cadena. Con que ustedes vayan comprendiendo ese tipo de cadena, se les va a hacer mucho más sencillo el capítulo. Pero no es tan largo como parece. Es saber reconocer ese tipo de funcionamiento. Vamos con el sistema reproductor. Perdón, quería hacer una pregunta. Decime. ¿Todas las glándulas producen sus propias, ¿cómo era? Sus propias hormonas? Sí. Sí. Las glándulas endocrinas, estamos hablando. Ajá. Endocrinas te Ujú. producen sales, te producen iones, como la transpiración o las lágrimas. Esas siguen siendo glándulas, pero que no me producen sustancias químicas. Sí, Mm. pero no están adentro del cuerpo. Otras que nosotras estamos trabajando, sí, la mayoría, las glándulas dianas sí van a producir hormonas diferenciadas, como por ejemplo la tiroides, que una vez que recibe toda la cadena de mando, te produce la T3 y la T4, por ejemplo. Bueno, De ahí sí, cada glándula sí te va a terminar produciendo lo que yo necesito para que vaya al cuerpo y empiece a trabajar. bueno, gracias. No sé si tienen alguna otra duda. Yo tengo una. Sí, No entiendo muy bien lo que serían las hormonas bien, o sea, cuál sería tu función, por así decirlo. ahí te escucho muy bajito. O capaz yo soy media sorda. Ahí sí me escucha mejor. Sí, ahí te escucho mejor. Que no entendía muy bien cuál era como la finalidad o la función de las hormonas dianas. Ajá. Es verdad. No sería hormona diana, sino sería la glándula diana, que es a donde yo necesito ir, para que me produzca lo que yo necesito en el cuerpo. Ah, bueno. Vendría a ser como el receptor de todo. Yo, por ejemplo, se me baja el azúcar, ¿sí? Entonces mi cuerpo necesita compensar eso y eso le manda una señal de cadena, es una señal al hipotálamo, de que yo necesito estimular al páncreas, por ejemplo, necesita estimular la secreción de una determinada hormona para que me compense esa falta de azúcar. O vamos creo que ustedes no veían el páncreas, vamos con la glándula tiroides. Yo tengo un problema en el metabolismo, ¿sí? Tengo un problema en el metabolismo, no puedo, eh, trabajo con los lípidos y no puedo metabolizar, ¿sí? No puedo degradarlos ni nada. Entonces estoy teniendo una falta en mi cuerpo está trabajando mal. Ese trabajo mal es un estímulo que va a ir al hipotálamo. Entonces el hipotálamo dice, no, yo necesito producir tales hormonas, por ejemplo la T3. Necesito producir T3 porque tengo muy poca cantidad y el cuerpo está funcionando mal así. Entonces voy con la cadena de mando, pero la glándula diana es la tiroides, que me va a dar el resultado que yo necesito. Es decir, el resultado es producir T3. La glándula diana es la que me va a producir el resultado que yo necesito, a donde yo voy. ¿Sí? Tengo que bajar toda la cadena de señales para irme a la glándula diana. No sé si se comprendió ahí, me expliqué bien. Sí, sí, gracias, Luis. ¿Esos serían los órganos blancos? Claro, sería algo así, exactamente. Es a donde yo voy. Es mi blanco, es mi objetivo. Bueno, vamos con
con sistema reproductor, más o menos entienden cómo abordar el tema de las hormonas, porque sé que a muchos se les complicó, decían, no, es un tema muy complicado, tiene términos muy que no entiendo, eh, pero una vez que ustedes abordan la cadena de mando y cada una de las glándulas con sus secreciones, ya el resto es sencillo de abordar. Que háganse esquemas con colores y van a ver, bueno, la glándula tiroides me secreta estas hormonas. Es estimulada por esto e inhibida por esto. ¿Sí? La que más trabajo les va a dar es la hipófisis. Esa sí les va a dar más trabajo. Pero con saberlos eso ya más o menos lo pueden ir sacando por deducción. Bueno, vamos con el sistema reproductor. Ay, se me cruza solo. Bueno, el sistema reproductor lo que vamos a ver son los órganos diferenciales de cada cuerpo y dos gametogénesis. La ovogénesis, que es la formación, como yo dice génesis, es la formación de los óvulos, y la espermatogénesis, la formación de los espermatozoides. Y eso, ¿cómo influye en la conducta sexual humana? ¿Sí? Nosotros vamos a abordar un poco el tema de cómo trabajar con este capítulo con respecto a los órganos. Para abordar este capítulo tienen que saber diferenciar ciertos conceptos, que son las gónadas, que son los gametos, los conductos genitales, porque esto es típico en los dos tipos de aparatos. Las gónadas son los formadores de gametos. Entonces yo tengo los ovarios y los testículos. Después los gametos son las células que se producen en esas gónadas, los óvulos y los espermatozoides. Los conductos genitales son los que me van a permitir el paso de esos gametos, glándulas accesorias, que son los que me facilitan un ambiente para que sobrevivan estos gametos, y los órganos copuladores para que salgan estos gametos. Entonces, el aparato reproductor, tanto masculino como femenino, es todo para que los gametos sobrevivan y se reproduzcan. En el sistema genital femenino, que suele ser más largo, vamos a tener las gónadas femeninas, oviductos, el útero, la vagina y la vulva. Hay algo que es muy típico que preguntan, es ¿por qué está compuesta la vulva? En la vulva son los genitales externos, todo lo demás es lo interno. En la vulva yo voy a encontrar los labios, el clítoris, labios mayores, labios menores, el monte de Venus, todo lo que sea. Eso se denomina vulva. Todo no, porque hay veces que suelen hacer preguntas si la vagina pertenece a los genitales externos. La verdad que no. Eso puede ser una pregunta tramposa, el resto no tiene que ver. Vamos con las gónadas. ¿Qué es lo más importante de las gónadas? Es saber cuál es su función, es producir los óvulos. Es una glándula mixta. No lo vimos recién en el sistema neuroendocrino, o lo vimos muy poco, pero ahora lo vamos a ver más en detalle. Tiene una función endocrina y una función exócrina. ¿Sí? Vamos a ver la endocrina nomás, que es la que secreta las hormonas sexuales, los estrógenos y las progesteronas, de acuerdo al ciclo que se encuentre en la mujer. ¿Qué es lo más importante del óvulo? Saber cuál es la función y cómo es su estructura, nada más. ¿Por qué en su estructura? Porque me va a contener los folículos más importantes que van a ir cambiando a medida que pase el ciclo de la mujer, el ciclo ovárico, ¿sí? El folículo es lo más importante. Después tengo las vías genitales femeninas. Dentro de las trompas de falopio pasa exactamente lo mismo, saber cómo está conformada, cuál es su función. Y es importante reconocerla a la hora de trabajar con la embriología. Siempre dicen que el óvulo se fecunda en el tercio externo. El tercio externo es lo que está afuera. Si bien ahí en el dibujo está cortado el útero por la mitad, no sé si lo pueden identificar, está cortado el útero por la mitad, esa sería la parte medial del cuerpo.
Siempre que se trabaja con anatomía, se trabaja en planos, siempre. La línea media, la que me divide a mí al medio, sería por la zona del pupo, más o menos, para que tengan una idea, es la zona media. Todo lo que está más cerca, si ustedes extienden sus manos, todo lo que está más cerca de los dedos es externo, porque se aleja de mi línea media. Y todo lo que se acerca a mi pupo es todo interno. Entonces, cuando le digan que la fecundación ocurre en el tercio externo de las trompas de falopio, en determinado lugar, sí, quiere decir que está hacia afuera, no está tan adentro. Por eso después pasa, es una trompa que tiene cilios, y los cilios van a ir moviendo al óvulo para que vaya bajando, ¿sí? Por eso los hacen estudiar las trompas de falopio. Después el útero, lo más importante de saber reconocer el útero son las capas. Son 3 capas, pero la más importante es el endometrio, porque es la que va a trabajar en el ciclo uterino de la mujer, que es el que se va a ir renovando cada 28, 30 días aproximadamente. Eso sería lo adecuado. Como cada cuerpo es diferente, pueden haber variaciones, pero el tiempo estimado es más o menos entre 28 y 30 días. Bien. Después tienen la vagina. Cuando hablan de la vagina, siempre sepan que es el órgano copulador femenino. Todo el mundo reconoce el masculino, pero el femenino no. ¿Cuál es la vagina? Esa porción pequeña que se ve ahí adentro, esa es la vagina. Eso solo nada más es. ¿Sí? Es el órgano copulador. ¿Qué tienen que saber de esto? ¿Qué funciones tiene? Nada más. O saber reconocerlo si les llega a dar un dibujo de qué parte está compuesta, en qué zona se encuentra la vagina, es ahí. Eso es lo más importante de los órganos, ¿sí? Obviamente van a tener más detalles con el tipo de células que hay, puede que les nombren algunas glándulas, eso sí es importante que conozcan el nombre, en qué secretan. Más allá de eso, es para saberlo. Después tienen el genital masculino, sigue siendo muy similar al femenino respecto a los órganos. La gónada masculina, las vías espermáticas y saber por qué están compuestas las glándulas sexuales y el órgano de la cópula. ¿Qué tienen? Las gónadas masculinas, los testículos. Los testículos son mixtos, tienen una función exócrina, una función endócrina que producen, y saber reconocer que en un testículo hay muchas estructuras que lo recubren, ¿sí? Después, las vías espermáticas. Las vías espermáticas, ¿por qué están compuestas? ¿Cuáles son? El epidídimo, el conducto deferente, el eyaculador y la uretra. Todos esos hacen un conducto hasta llegar al meato peniano. Que es lo más importante, saber reconocer. No les van a preguntar con detalle cuánto miden aproximadamente, pero sí les van a preguntar cuál es la función. Entre ellos, uno de los que suelen consultar demasiado, es cuál es la función del epidídimo, o en los conductos eyaculadores, cómo están conformados, ¿sí? Después tienen la uretra masculina, que es el conducto que tienen en común, comparten 2 sistemas, el de la orina, el urinario y el reproductor. Y después el órgano copulador, cuáles son las estructuras por las que está conformada, qué función tendrían los cuerpos cavernosos y esponjosos, porque van a trabajar en el momento de la erección. Eso es lo más importante o lo fundamental de conocer con respecto al pene, ¿sí? Saber que es el órgano copulador, es eréctil, tiene distintos repliegues y está conformado por distintas partes que se denominan cuerpos cavernosos y esponjosos. Bien, vamos a lo más importante dentro de el tema de reproductor, que
no sé si lo tienen en el libro, pero yo lo puse acá, que es la gametogénesis. En la gametogénesis, yo lo que hago, lo que se producen son un montón de modificaciones en las células germinales para formarme esos gametos que yo necesito, ¿sí? Tanto en la mujer como en el hombre es un proceso que pasan en ambos, ¿sí? En la homogénesis empieza de manera intrauterina y se van a ir formando a medida que va pasando el desarrollo embrionario. Se va a reducir, obviamente se termina en la menopausia, pero se va a ir produciendo hasta un determinado momento. Es decir, no es, se va a interrumpir, ¿sí? Hasta que comienza en la adolescencia la menstruación. Mientras que en el hombre no. En el hombre, una vez que inicia en la pubertad, no se detiene. Sí se reduce, a medida que va avanzando la edad, se reduce, pero no se detiene. En la mujer sí se detiene. Esa es la diferencia que hay. Bien, saber reconocer qué es lo más importante en la gametogénesis, que ocurre en el interior de las gónadas, en las células no diferenciadas y diploides. ¿Por qué? Porque yo necesito reducir mi contenido genético para que queden células haploides. En la espermatogénesis, yo voy a trabajar ¿en qué consiste la espermatogénesis? Es la maduración de los espermatozoides que van a iniciar en la pubertad. Y hay un par de células que se denominan espermatogonios que se van a transformar en espermatozoides. ¿Dónde ocurre esto? En los cordones espermáticos. Entonces, las células germinales, que se denominan primigenias, van a originar las células precursoras de los espermatogonios y se van a transformar en espermatogonios de tipo A, que son las precursoras que marcan el inicio. Las tipo A marcan el inicio de la espermatogénesis. Esas A empiezan a tener divisiones de mitóticas, hasta su última división, que se van a formar los de tipo B. Los de tipo B se van a seguir dividiendo y me van a formar los espermatocitos primarios. Es como una sucesión de divisiones. A ver si se ve bien ahí. ¿Qué saber reconocer en esto? Que son divisiones primero de mitosis y después empiezan las meiosis. Pero en las meiosis las van a completar, ¿sí? Porque los espermatocitos completan la meiosis 1 y forman espermatocitos secundarios. ¿Recuerdan? Teníamos los primarios. Después son los secundarios. En la meiosis 2 me empiezan a formar espermátides haploides, porque yo ya reduje a la mitad mi contenido genético. Esta espermatogénesis tienen que saber que está regulada por la producción de la hormona luteinizante que viene de la hipófisis. ¿Qué hace la hormona luteinizante o la LH? Se va a unir a los receptores que hay en las células del Leydig y me va a estimular la producción de testosterona. Entonces, al estimularme la producción de testosterona, se va a unir a su vez a las células de Sertoli y es también como una cadena. Si yo me estimulo a una célula, estimulo a otra, voy estimulando hasta que se sigue iniciando el proceso. Después empiezan a trabajar los folículos estimulantes porque se unen a las células de Sertoli y ahí es donde estimulan la producción de líquido testicular, la síntesis de proteína y todo lo que trabaja con la espermatogénesis. Todo esto va produciéndose desde la pubertad hasta el fin de los días de los hombres. Tienen que saber que el resultado final, yo tengo 4 células con la mitad de contenido genético. ¿Qué es lo primero que tengo? Mitosis. ¿Qué es lo que tengo? Meiosis y las completo. Eso es lo más importante, saber reconocer las fases también. Primero tengo la proliferación, las meiosis, la espermatogénesis, cómo se dividen las células y saber reconocer la cantidad de contenido genético que yo tengo, los cromosomas. ¿Sí? Empiezo con células diploides para terminar con células haploides.
que en caso de fecundación, va a volver a restaurarse ese contenido. Después vamos a otro más complejo, que es la ovogénesis, que es la maduración de los ovocitos, y esto va a iniciarse antes del nacimiento, ¿sí? En las células foliculares que van a reproducir. Esto es importante que sepan de que empieza antes del nacimiento, ¿sí? Entonces yo tengo un montón de divisiones. Vamos a ver si entonces, antes del nacimiento yo tengo células epiteliales, que son las foliculares, que me van a recubrir el ovario y van a empezar a hacer madurar estos ovocitos. Y se van a formar ovocitos primarios, pero se van a detener en la profase, si se acuerdan de la división celular, se van a detener en la profase y hasta la pubertad no van a completar su primera división. Después empieza la maduración de los ovocitos en la pubertad y en el ovario van a tener folículos que van a empezar a hacer madurar estos ovocitos. ¿Sí? Entonces, el ovocito que estaba en el folículo, el ovocito primario, empieza a crecer, las células foliculares lo van a rodear y van a lograr expulsarlo en la ovulación. Como bastante largo, pero acuérdense de que en la ovogénesis, ¿cómo se denomina? Cada una de las células, no sé si se puede ver, ¿cómo se llaman el nombre de las células de acuerdo al estadio que yo tengo, tanto el ovocito primario como el secundario? Y acuérdense que se detiene esto y se detiene en la meiosis 2 hasta la metafase. Entra la metafase, antes de la ovulación entra metafase como a las 3 horas antes de la ovulación, entra en metafase. Y solamente va a completarme en la meiosis 2 cuando es fecundado, si no, no lo completa la meiosis 2. ¿Sí? ¿El resultado cuál es? También tengo 4 células, sin embargo, una de las células es funcional y las otras 3 no. Ese es el resultado que tiene. Lo más importante es conocer. Los datos relevantes de este ciclo, que no es continuo, porque obviamente se van a detener, como empieza en la etapa fetal, se detiene hasta un cierto punto y después empieza en la pubertad. Tenemos una cantidad limitada de ovocitos que se van a ir liberando a medida que pase la edad, con los ciclos uterinos hasta que se acabe, y cuando se acaba empieza la menopausia. Obviamente saber reconocer que entran en meiosis 1 y se detienen en la profase, como se denomina, y que solamente completan la meiosis 2 cuando es fecundado. De lo contrario no se completa. Por eso se dice que la ovogénesis es un proceso asimétrico, no es continuo y no se completa, porque obviamente yo pierdo contenido de los cuerpos polares y solamente voy a ir formando por mes un óvulo funcional. Y dentro de esto, no es que los dos ovarios, o los ovarios, van largando ese óvulo funcional. Un mes es el izquierdo, un mes es el derecho, y así sucesivamente se van largando, ¿sí? Y después van saliendo los cuerpos polares. No es como el hombre que me genera 4 células funcionales. En la ovogénesis es uno solo. Eso es lo más importante. Después que tengo el ciclo menstrual, del ciclo menstrual tienen que aprender a reconocer que tanto el ovárico como el uterino se dan de manera simultánea. Entonces, la primera fase del ciclo ovárico va a ir en conjunto con la primera fase del ciclo uterino. No es que pasan en zonas diferentes, ¿sí? Eso es lo más importante que tienen que aprender a reconocer.
Como dije acá, ambos ciclos se encuentran sincronizados, están regularizados. ¿Por qué eje? Por el hipotálamo hipófiso ovario. Ahí tienen. Ya fue. Ahí tienen para reconocer cuáles son las fases de cada ciclo y qué es lo más importante en respecto a los días. Los días son aproximados, cada cuerpo es diferente y es un estimativo. Si ustedes dicen que la fase folicular puede ocurrir el día 13, y sí, porque está dentro de los días aproximados. Es muy probable que les pregunten qué días puede estar la fase lútea, pero, por ejemplo, en el uterino, ¿a qué se correspondería? Y correspondería a la fase secretora, ¿sí? Así es, trabajan en conjunto, no es que pasan de manera diferente. Y también va a ser un interjuego de hormonas. Acá tenemos ese interjuego donde yo tengo varios picos de hormonas al comienzo en la fase folicular y después va a bajar esa secreción y va a aumentar la secreción de otras hormonas que serían las uterinas, por ejemplo la progesterona, los estrógenos o la luteinizante, ¿sí? En los ovarios en el día 14, el día que se estima que ocurre la ovulación en el día 14. Obviamente pueden pasar 2 días antes o 2 días después la ovulación, pero lo típico, el estándar, es que en el día 14 comienza la ovulación. ¿Cuándo se empieza a contar? Desde el primer día del sangrado. A partir del primer día del sangrado, ahí se empieza a contar el ciclo. No antes, no después. Se empieza a contar. Entonces, el primer día del sangrado, ahí empieza a contar, el día 14 es el día de la ovulación. Eso es lo más importante con respecto a sistema reproductor. No sé si he ido muy rápido. Por ahí, no sé si tienen alguna duda con los ciclos que suelen ser muy, muy preguntados. Muy rápido para poder llegar a embriología. Pero bueno, con respecto a los ciclos, lo más importante es que aprendan a reconocer qué hormonas trabajan en cada ciclo. Eso sí les suelen preguntar. El año pasado supieron hacer muchas preguntas en el segundo parcial con respecto al ciclo ovárico y al ciclo uterino. Y usualmente suelen ser preguntas que comprenden ambas estructuras. Por eso les digo que no son no son ciclos que ocurren de manera separada, sino que trabajan en conjunto. Entonces, si yo en el uterino tengo el primer día de sangrado, entonces en el ovario va a pasar tal y tal cosa, ¿sí? Para que vayan viendo más o menos cómo relacionar ambos ciclos. De la gametogénesis, preguntaron el nombre de las células. ¿Cuál es la primera célula? La segunda célula que se divide, o qué tipo de divisiones tienen al comienzo, mitosis, y después las meiosis. Pero mucho en detalle esas cosas no suelen dar tanto. Pero sí aprender a reconocer el nombre de las células. Bueno, vamos con embriología. En embriología tenemos que ver qué se empieza a trabajar: la fecundación, la implantación, la gastrulación y los derivados, ¿sí? Acá vamos a ver desde la fecundación hasta la semana 9, que serían los 3 primeros meses, lo más importante que ocurre. Bien. ¿Qué es la embriología? El estudio de las transformaciones que van a pasar desde esa fecundación hasta el momento del nacimiento. Eso es lo que abarca la embriología. Más allá no, más allá tiene otros nombres. Bien, ¿cuáles son los periodos? Los periodos se denominan en 3. Tengo el germinativo o preembrionario, que son las primeras semanas, va desde la concepción hasta la implantación. Después viene el periodo embrionario, que ocurre desde la 3ª a la 8ª semana, y después viene la fetal.
La fetal viene desde la 9ª semana hasta el nacimiento. ¿Puede haber variaciones? Sí, porque esto es un estimativo para que alguien pueda estudiar. Puede haber variaciones de unos días. Mucho más variación no la hay. Puede haber variación, no sé, de acuerdo al autor que escribe el libro, puede haber variación de 5 días, cuando mucho, pero más allá de eso, no. ¿Cómo se estudia esto? A partir de la semana. ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cómo voy a agarrar yo en embriología? De acuerdo a las semanas o a los días. Porque hay preguntas que le suelen hacer en el día 8 o en el día 5. El día 5 yo ya sé que corresponde a la primera semana. ¿Qué pasa en la primera semana? Bien, yo tengo la mórula, que es la célula que se empieza a dividir. ¿Qué formación es unilaminar? ¿Y qué me pasa en la primera semana? La segmentación. Bien, si yo después hablo en el día 10, ¿qué puede pasar? Yo sé de que el día 10 pertenece a la segunda semana. Ya estoy hablando de un blastocito. Entonces yo ya estoy hablando de una estructura bilaminar. Ya tiene dos estructuras, dos láminas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más importante? En la segunda semana, la implantación. Y así sucesivamente con el resto de la semana. Porque es probable de que les pregunten por los días y ustedes tienen que ir relacionando con la semana. ¿Por qué se estudia embriología en nuestra carrera? Y es por el asunto de que hay trastornos que solamente nosotros, los profesionales de la salud, podemos abordar, como por ejemplo, y que se pasan desapercibidos muchas veces, como por ejemplo el estrés posparto. Es algo que no lo suelen trabajar muchos médicos. Las mujeres lo pasan sin darse cuenta o no saben qué es lo que les pasa, que se sienten mal. Entonces, aprender a reconocer que la embriología es una invasión al cuerpo, porque realmente es una invasión, te pasa, una de las profesoras decía que era como un cáncer, porque te va cambiando todo el cuerpo, cambia toda tu estructura, tu composición química, no es tan fácil como parece, no es tan sencillo como parece, y abordarlo desde la salud mental es complejo. Entonces, subestimar la embriología es subestimar la salud mental en algunas etapas de la vida, ¿sí? Entonces, por eso se trabaja desarrollo embrionario en nuestra carrera. Bueno, vamos a ver. La primera semana lo que tenemos es la fecundación. ¿Qué ocurre? Necesito yo que pase la ovulación. Una vez que se sale el óvulo, se desprende, ¿qué pasa? Va bajando por las trompas de falopio y en la región de la ampolla de falopio, que es la parte más ancha, o como suelen decirlo, en un tercio externo de la trompa, se van a encontrar aquí los espermatozoides y el óvulo. ¿Y de dónde vienen estos espermatozoides? Se van a ir desplazando desde el cuello del útero, van a ir subiendo gracias a los hilios que tienen las trompas de falopio y por el movimiento de sus policontracciones y las contracciones del útero también que lo van a ayudar. Entonces, los espermatozoides no pueden fecundar al ovocito de manera inmediata. O sea, después de llegar al aparato genital femenino, necesitan atravesar un proceso de capacitación y después lo que se denomina reacción acrosómica. Esa capacitación la van a pasar en el tracto genital femenino, ¿sí? Van a durar aproximadamente 7 horas más o menos, donde se capacita el espermatocito dentro del aparato femenino, ¿sí? La mayor parte de este acondicionamiento ocurre en las trompas de falopio, ¿sí? En la superficie de la mucosa. Ahí se va a pasar. Lo que se denomina reacción acrosómica es lo que tiene, lugar después en la unión con la zona pelúcida. Lo más importante en la fase de la fecundación es reconocer las 3 fases.
la penetración de la corona radiada, que los espermatocitos más capacitados son los que pueden atravesar ese ovocito. Tiene como 3 capas. Después viene, el ovocito tiene como 3 capas. Primero tenés que atravesar la corona radiada. Después tienen que atravesar una zona pelúcida, que es como una cubierta de glicoproteínas que me va a envolver el óvulo y va a mantener la unión del espermatozoide, y a su vez es lo que induce la reacción acrosómica. Y después tengo la fusión de las membranas del ovocito, porque una vez que atraviesa el espermatozoide, lo que se fusiona en las membranas es la cabeza del espermatozoide con la del ovocito, y después atraviesa todo el material que tenía dentro en la cabeza del espermatozoide, atraviesa todo. No es que se mete, se mete todo el material que tenía en la cabeza. Es lo más importante, reconocer las fases, ¿sí? Después, como acá les dije, la velocidad de segmentación. Ocurre una fecundación y empieza una división celular, ¿sí? Porque se reanuda la división que en la que había quedado el ovocito. Ahí lo que tienen al costado son el ovario con los folículos. El folículo maduro es el que libera a la trompa de falopio al ovocito, y es el que estaba ahí con la mitad de la división ahí como en suspenso, ¿sí? Entonces, una vez que se fecunda, empieza a bajar ese ovocito, pero a su vez reanuda la división. ¿Qué es lo importante? Que aprendan a reconocer las divisiones que se van dando. Entre 24 y 46 horas ocurre una división donde se forman solamente 2 células. 36 y 48, 4 células, y así sucesivamente, ¿sí? Porque tienen un horario donde se van dividiendo. A ver. ¿Cuál es la consecuencia de esa fecundación? Que se restablece el número diploide de cromosomas, porque de ahí se une una célula ploide con otra célula ploide. Entonces yo vuelvo a restaurar eso. Y ahí empieza el inicio de la segmentación y obviamente la formación de los anexos. En la segmentación comienza en la fase de 2 células, no es una sola. Empieza la división y empiezan divisiones mitóticas. Entonces comienzan, me van a aumentar el número de células porque empiezan a dividirse. No es que espontáneamente se dividen todas, no, tienen un periodo, ¿sí? Entonces la segmentación empieza de 2 células, después empieza de 4, de 6, y así se van dividiendo. Las células, a medida que van aumentando, cada una se va a denominar blastómero, ¿sí? Esos blastómeros, como se van dividiendo, es un espacio reducido, entonces se van apretando cada vez más, entra mucho contacto entre ellos y van a cada vez a compactarse cada vez más. Eso es lo que se denomina el proceso de compactación, que se empiezan a formar más células, pero el espacio es reducido, entonces empiezan como a pelotonar. Más o menos a la altura de las 16 células ya se tiene como una forma de una mora. Entonces, de las 16 a las 32 células, eso se denomina mórula. Y de 16 a 32, eso suele ser una pregunta de examen. ¿Qué le dice? ¿Cómo se denomina el óvulo que tiene, no sé, el ovocito fecundado que tiene 25 células? Y se denomina mórula, porque yo ya sé que de 16 a 32 es la mórula. Esto cada vez se va a seguir dividiendo. Se va a seguir dividiendo hasta compactarse cada vez más y se va a abrir un espacio. Va a quedar un espacio en el medio. Ay, no tengo la imagen acá. Se va a seguir dividiendo y se van a ir compactando cada vez más, ¿sí? Entonces, la mórula va a ir bajando a través de las trompas de falopio
y ahí comienza a entrar líquido de los espacios intercelulares, entra líquido y que queda ese líquido ahí en el medio, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Cuando se empieza a compactar cada vez más, las células van a tomar dos disposiciones, o sea, dos posiciones. Una posición que están en la estructura de los costados, que sería la esfera, ese circulito que están ahí todas aplastadas, y otra que va a quedar como un cúmulo de células. Eso es lo que me va a conformar el blastocito, ¿sí? Entonces, eso que está ahí al costado, porque se empezaron a dividir tanto, que se va abriendo espacio, tan compactada, eso es lo que se denomina masa celular externa o el trofoblasto. Es lo que está afuera, ¿sí? Lo que me va a conformar, vendría a ser como la capa que recubre. Y a su vez va a haber un grupo de células que se va a dirigir hacia uno de los polos de esa célula grande. Bueno, va a quedarme en uno de los polos, va a quedarme un cúmulo de células. Eso es lo que se denomina masa celular interna o embrioblasto, ¿sí? Acuérdense, lo más externo es el trofoblasto, es lo que está afuera. Y el embrioblasto es lo que está adentro. Siguen siendo la misma división. Esto es ya cuando superan las 32 células. Y acá, una vez que se forma ese blastocito, entonces es cuando comienza la segunda semana. Todavía no se implantó. Yo necesito que se forme esta estructura, este blastocito. En el medio hay líquido. Este blastocito, esa cavidad se llama blastocele. Este blastocito es el que se va a implantar en el útero, ¿sí? No la mórula, es el blastocito. ¿Por qué? Porque el trofoblasto es el que va a contactarme con la pared uterina. Hay algo muy importante que les va a ayudar a resumir esta parte. En la segunda semana se forman dos estructuras en todos lados. Es el disco bilaminar, hay dos cavidades, el disco tiene dos nombres diferentes, son estructuras dobles, todo es doble. Y en la tercera semana, no, en la tercera semana son triples. ¿Sí? Esta es la semana de los dos. En la segunda semana, el trofoblasto se va a empezar a diferenciar porque va a tocar contacto con el útero y la parte que toca en contacto con el útero se va a denominar sincipio, trofoblasto, ¿sí? Mientras que vendría a ser las células que quedan por dentro, sigue siendo el trofoblasto, pero las que no contactan con el útero y que quedan por ahí una capita adentro, ese es el citotrofoblasto. Entonces vendría a ser como dos láminas dentro de una misma capa, que sería el trofoblasto, pero las más externas es el sincipio, mientras que las más internas es el cito. A su vez, ese cúmulo que yo tenía de células, el embrioblasto, se va a aplanar y va a formarme como un disco, ¿sí? Ese disco se va a denominar epiblasto e hipoblasto, ¿sí? Y después voy a tener dos cavidades. La cavidad amniótica, que va a estar en contacto con el epiblasto, y el saco vitelino, que va a estar en contacto con el hipoblasto. ¿Por qué es importante reconocer estos nombres? Porque eso es lo que van a dar formación a las distintas estructuras. A ver si acá tengo el tema de la implantación. En la implantación, ¿se acuerdan que el ovocito tenía una zona pelúcida? ¿Sí? Yo lo que necesito es que ese ovocito salga de esa zona pelúcida, porque se estaban dividiendo todos, pero a medida que se iba dividiendo las células, iba aumentando de tamaño ese ovocito. Entonces, llega un punto donde sale, se denomina eclosión, entonces sale de esa zona pelúcida, muy lindo de ver, es como que se explota, sale de eso, y una vez que pierde la zona pelúcida, ahí es donde se apoya sobre la pared uterina y es el trofoblasto el que entra en contacto y empieza a invadir toda la pared uterina.
esas células que entran en contacto con la pared uterina empiezan a perder su membrana. No sé si se puede ver acá. Van a ver bien la fila de la derecha. Una vez que ya empieza a invadir el trofoblasto, van a ver que son muchos puntitos que se vendrían a ser los núcleos de las células, pero de repente no están divididos como los otros, que tienen como globitos. Están todos juntos porque van perdiendo su membrana para formarme como una gran célula que va a invadir a la pared uterina. Y eso me va a servir de contacto con los vasos sanguíneos de la pared uterina para alimentarme a ese ovocito. Por eso se dice que es una invasión, porque utiliza los recursos de la pared uterina para alimentarse, nutrirse y crecer. Eso sería como lo más importante en la segunda semana, saber en qué se divide. Tengo un disco bilaminar, qué nombres reciben, tengo la capa externa, que sería el trofoblasto, en cuáles se divide y por qué pasa eso. Más allá de eso, no recibe otra denominación. Vamos con la tercera semana. Esta semana sí es como más complicada, porque ocurren varios procesos al mismo tiempo. ¿Cuál es el proceso? De la formación de las capas germinales y también ahí comienza la división del sistema nervioso. Bien, en la tercera semana yo tengo el disco germinativo trilaminar. Tercera semana, 3 capas. ¿Por qué empieza? Empieza por un proceso de invaginación. Entonces, ¿cuándo tengo yo las 3 capas germinales? En la tercera semana, que comienza a partir aproximadamente del 13º día. ¿Cómo se forman? Se forma así, ahí vamos a ver mejor. Este proceso donde se forman las 3 capas es lo que se denomina gastrulación. Y alguien me pregunta, bueno, el proceso de gastrulación, es cuando se forman las 3 capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Es una diferenciación de células. ¿Cómo va a pasar? A partir del epiblasto, ¿sí? Del epiblasto es donde van a derivar las capas germinales. Y eso sí suelen preguntar. ¿Por qué? Porque se empieza a invaginar. Yo tenía el epiblasto, que era un disco, y se empieza a invaginar gracias a la línea primitiva. Porque primero se forma en ese epiblasto, que es como un disco azul que ven acá, empieza a aparecer una línea en el medio, se empieza a formar sola. Eso que está comandado por genes, se empieza a formar sola. Entonces empieza a haber un engrosamiento y se empieza a invaginar, ¿sí? Se empieza a invaginar, se empieza a hacer hacia abajo. Entonces las células que están cerca de esa línea primitiva empiezan como a caerse, se van hacia abajo, ¿sí? Se van hacia abajo y empiezan a llenarme el espacio que había entre el hipoblasto y el epiblasto. Lo empiezan a llenar. Esas células se empiezan a diferenciar y eso es lo que me va a conformar el mesodermo, ¿sí? Cuando se empiezan a bajar así, es como que todas las células como que se van cayendo y al caerse se empiezan a diferenciar en su función. Esa es la famosa migración celular, ¿ven? Acá está. ¿Qué es lo más importante? Empieza con la línea primitiva. Se empieza a imaginar, tengo el nodo primitivo, está relacionado con el sistema nervioso. Entonces, empiezo a bajar todas las células del epiblasto, se van cayendo en esa línea primitiva y me van llenando ese espacio. Y eso es lo que me va a formar el mesodermo. Obviamente, una vez que se termine todo ese proceso, voy a tener las 3 capas. El epiblasto, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En uno de los extremos del disco es lo que se denomina el nódulo o nodo primitivo, y es un área que está como elevada, ¿sí? Eso es una de las cosas más importantes. Después, las células que tenían en el epiblasto van a caer y ya en un momento van a parar de caerse después de esa invaginación. En el epiblasto
me va a formar las células que están entre el epiblasto y el endodermo es lo que me van a formar el mesodermo. Y las que quedan en el epiblasto son las que me forman el ectodermo, porque empiezan a bajar ahí. Las primeras que llegan a caer, las células que caen por la línea primitiva, esas son las que me van a formar el endodermo. Las que quedan en medio, entre el epiblasto y las primeras células que caen, que eran del endodermo, eso es lo que se denomina mesodermo. Y arriba el epiblasto es lo que me va a formar el ectodermo. Son las células que me van quedando. Bien, este sí suele ser una pregunta de examen. ¿Cuáles son las estructuras que se van desarrollando de distintas capas embrionarias? Dentro del ectodermo, obviamente, si es ecto, es algo externo, tengo la piel, los dientes, el cristalino. A veces les suelen preguntar las fosas nasales o el sistema nervioso central también del ectodermo. Del mesodermo es un intermedio, tengo los músculos, los huesos, el tejido linfático, y dentro del endodermo, lo más interno, tengo el revestimiento de los pulmones, las pleuras, las glándulas asociadas, la vejiga, el tracto digestivo, todos ese tipo de instrumentos. Después, en el periodo fetal, que comienza de la semana 9 al nacimiento, es cómo se me comienzan a plegar todo lo que yo venía pasando a través de las primeras 9 semanas. ¿Por qué? Porque se empiezan a replegar en distintas formas, ya sea cefalocaudal, que vendría a ser algo cefálico, es algo que está arriba, cefálico cabeza, caudal pies. Entonces algo que se pliega de arriba hacia abajo o si no lateral, ¿sí? Se empiezan a plegar, estos plegamientos cada vez son menos, y ahí es donde empieza a denominarse el feto, ¿sí? Con el conteo de los somitas. Los somitas vendrían, sí, siempre se los suelen contar, que suelen ser las vértebras, lo que después va a dar, ¿no? Las vértebras. Pero eso no es una pregunta. En el periodo fetal lo que les pueden preguntar, creo que es uno de los periodos que menos estructuras tiene, menos contenido tiene, me acuerdo del libro, es más o menos qué sistemas como que se van a desarrollar un poco más. Pero lo primero que necesitan ustedes saber en las primeras 9 semanas es en la semana 2 y en la semana 3 las distintas separaciones, las distintas diferenciaciones de las células. Que antes de la semana 1 ustedes tienen las células totipotentes, pero esas células Profe, ya no se escucha. Lu, se corta un poco. Ay, no me digas. Ahí se vuelve a escuchar mejor. ¿En qué parte se cortó? Cuando arrancaste el periodo fetal. Bueno, no tienen mucho desarrollo en el periodo fetal, sino algunas estructuras que se siguen desarrollando, pero la mayor diferenciación se da en las primeras 9 semanas, en especial en la semana 2 y 3, que vendría a ser en la gastrulación, bueno, y todo lo anterior, en la implantación y todo eso. Aprender a reconocer cuál es el trofoblasto, cuál es su diferenciación, después el disco trilaminar, cuál es su diferenciación. Si les sirve, lo mejor es hacerlo con un esquema y saber a qué corresponde cada estructura. Y ahí saberlo más en detalle no es tanto así. Pero sí con la gastrulación, sí supieron preguntar en qué momento comenzaba, y es
con la aparición de la línea primitiva, porque esa línea primitiva es la que le indica a las células que comiencen a diferenciarse, o sea, bien, las que van como cayendo de esa zona se empiezan a diferenciar. Eso es como lo más importante de esa zona. Después tienen, en ese mismo momento ocurre otro proceso que es muy similar, que es la neurulación, donde ustedes tienen un tubo neural que se va formando a partir también de la línea primitiva y todo lo que tienen. Es como primero un papel. Primero, como tienen ustedes un papel, nada más que en vez de imaginarse son las curvaturas de hacia arriba que se van a ir cerrando. Ese es un tubo neural. O sea, tengo la placa neural que se va a ir cerrando los extremos hasta formarme un tubo. Ese tubo es el que me va a conformar el sistema nervioso y ustedes creo que, no sé si en el libro, no me acuerdo si en este libro sale, que tienen un extremo que se denomina neuroporo anterior y el otro extremo que se denomina el neuroporo posterior. Cuando se cierran, esos son los que van a conformarme las vesículas cerebrales. Ustedes tienen que saber reconocer de dónde derivan nada más, pero tanto no, siempre suelen ser las primeras 3 semanas, 9 semanas. Después, los anexos embrionarios, saber reconocerlos, en esto sí que nos suelen hacer muchas preguntas. ¿Qué es la placenta? ¿Qué es y qué función tiene? La cavidad amniótica, la cavidad coriónica. Y después reconocer los momentos en los que hay un embarazo múltiple, que es lo que se denomina gemelaridad. Obviamente, la gemelaridad se le dice cuando hay un embarazo múltiple o gemelar. Gemelos son los individuos que comparten el útero en un mismo embarazo y son concebidos a la vez y nacen al mismo tiempo. A eso se le denomina gemelos. ¿Qué puede pasar? Y puede ser por una biparticipación en el embrión, en el desarrollo de las células, en las divisiones mitóticas, puede dividirse ahí, o también por la formación simultánea de dos embriones porque se fecundaron de maneras distintas. A ver, reconocer cuál de esos dos son. A ver si tengo más. Bien, acá, saber reconocer cuál es cuál, ¿no? Tenemos los gemelos monocigóticos, entonces yo tengo un embrión que pasó una fecundación típica, tengo un único óvulo, un único espermatozoide, y en las primeras fases de la división, de la mitosis, hay una biparticipación, se separa. Entonces las células se dividen y se empiezan a multiplicar en igual manera. ¿Sí? Entonces, en el desarrollo de las blastómeras se separan en dos grupos y me dan a dos individuos. Esos son los monocigóticos. ¿Cómo se les llama también? Son los univitelinos o los que se denominan gemelos idénticos porque comparten todos los rasgos genéticos. Entonces, van a tener la misma información genética. Son como clones. ¿Sí? Van a compartir el mismo grupo sanguíneo, sexo, etc. Esos son. Mientras que los disigóticos son los que no son idénticos, o se les dice mellizos, son los mellizos. Entonces se produce por la fertilización, que da la casualidad que de dos óvulos, donde cada uno se va a fertilizar por un espermatozoide. Por eso son diferentes, no son idénticos, porque son dos espermatozoides diferentes. Se gestan en un mismo embarazo y van a nacer al mismo tiempo. Entonces, los disigóticos son los de fecundación separada. Estos tipos de mellizos pueden o no ser del mismo género, ni siquiera del mismo grupo sanguíneo comparten. Y es más, pueden hasta ser los mellizos que son re diferentes, no parecen que fueran mellizos. ¿Sí? Vamos a ver. Acá tienen...
Ahí tienen la forma, ven cómo se separa. Entonces, en los monocigóticos tengo una sola fecundación y es en la división, en la formación del blastocito. Vieron que se empezaban a dividir muchas células en el blastocito. De repente hay una información que me dice que no, me voy a formar dos individuos, ¿sí? Porque se empiezan a separar. Pueden ser de muchas formas los monocigóticos de acuerdo a esta separación de las células. Mientras que el más sencillo es el bicigótico, que yo fecundo dos óvulos, hay dos espermatozoides diferentes, por lo tanto voy a tener, si bien un embarazo, pero van a ser como si fueran dos embarazos, ¿sí? Es saber reconocer cuándo es mono y cuándo es bicigótico. Eso lo suelen preguntar. Ya después el resto no entiendo. Y algo que que estuvieron preguntando bastante y que nadie lo lee, es qué es la teratología. Y la teratología es la que se encarga de estudiar las anomalías que ocurren durante el embarazo, ya sea desde hábitos que suelen tener las personas durante el embarazo hasta malformaciones que tienen, ya sea por una mala división en el blastocito, una mala implantación y todo lo que puede ocurrir después. A eso se refiere la teratología. Tienen un montón de factores y tienen que aprender a reconocerlos, pero saber que esta es el área que estudia las anomalías que se dan en esta evolución. Y eso es todo lo que tienen para saber de embriología. No sé si fue muy rápido, pero no, la teratología es solamente aprender a reconocer. Si te preguntan qué es un factor por ejemplo, ¿qué es un factor teratológico? Y es, por ejemplo, el consumo de alcohol o malos hábitos como el cigarrillo. Eso también pueden afectar al desarrollo de la división celular. Por eso siempre dicen que hay que cuidarse el primer trimestre en el embarazo, porque empiezan los desarrollos, las divisiones celulares. ¿Sí? Es como que afecta mucho. Ya después, no, ya tengo toda la división celular, la implantación, todo lo demás, sencillo. Pero las primeras 9 semanas son claves porque también se desarrolla el sistema nervioso. Eso tienen que saberlo, sí. Corresponde a la tercera semana en la gastrulación. De ahí, con esos términos que van teniendo, más o menos les van a hacer alguna que otra pregunta y usted sabe reconocer, el citotrofoblasto y el sincitio, bien, lo tengo en la segunda semana, en la tercera semana tengo otra cosa, y así de las primeras 9 semanas. No sé si les quedó una duda. Fui muy rápido, chicos, pero es para hacerlo lo más rápido posible. Si tienen alguna duda, me avisan. Bueno, me alegro un montón. Cualquier cosa saben que se pueden comunicar con cualquiera de los ayudantes o con los chicos de Sur. Sí, yo creería que sí, porque no dieron, no alcanzaron a dar las otras unidades. Así que yo creo que en Samar también van a tomar esas 3 unidades. Bueno, Sabi, nos vamos despidiendo entonces, cortando la transmisión.